Buenos días, hermanos. Es una bendición siempre estar con ustedes y estar compartiendo lo mucho que tiene el Señor en este tiempo para compartir con nosotros. Amén. Hemos estado compartiendo, hermanos, la serie de Juan. Hoy nos toca hablar de Juan 6, 16 al 24. Jesús camina sobre el agua. El título del tema es Con Jesús no hay temor. Amén. Entonces, hermanos, como hemos venido diciendo, en todo el Evangelio de Juan, Él muestra 7 señales, 7 milagros que hace el Señor en todo lo que Él cuenta. Y no olvidemos que esta es la que vamos a compartir hoy día, es la 5ª señal que el apóstol Juan presenta en su Evangelio. Ahora, tampoco debemos olvidar, hermanos, que estas señales que mencionamos tienen un propósito principal. Y ese propósito, hermanos, es mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque si hemos seguido desde el primer capítulo de Juan, Él nos muestra siempre que el tema principal es mostrar la divinidad de Cristo. Entonces, hermanos, terminamos la anterior enseñanza con el hermano Víctor sobre la multiplicación de los peces y los panes, ¿verdad? Y en el versículo 15, al terminar la exposición, decía que las multitudes quisieron nombrarlo a la fuerza Rey, ¿verdad? A Jesús. En eso terminamos. Pero, hermanos, aquí hay un paralelismo bien marcado en lo que nos muestra el Evangelio de Juan, porque aquí podemos entender la excitación de toda la gente, porque recordamos que el hermano Víctor nos decía que estábamos cerca de la celebración de la Pascua. Entonces, en ese momento, toda la gente que había ido estaba pensando justamente en la celebración de la Pascua. Entonces, por eso había una gran excitación con las cosas que Jesús estaba haciendo. Entonces, hay 3 cosas principales que suceden, que podemos ver aquí, que marcan ese paralelismo, ¿no? Está en primer lugar Jesús, que alimenta a las 15,000 personas, nos comentaba el hermano Víctor, y Moisés, que alimenta en el desierto con el maná. Ahora, ¿qué estaba esperando el pueblo judío? Estaba esperando la liberación del yugo romano. ¿Qué es lo que hace Moisés? La liberación del yugo egipcio. ¿Qué hace Jesús? Camina sobre el mar. ¿Qué hace Moisés? Cruza el mar en seco. Entonces, hay ciertos paralelismos en las cosas que van sucediendo. Ahora, y estaba escrito en Deuteronomio 18:18, como dice allá, porque por eso levantaré entre sus hermanos un profeta, como tú, dice el Señor. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Entonces, en realidad, hermanos, con esta escritura, los judíos estaban esperando otro Moisés, estaban esperando otro profeta. Por eso es que cuando ven a Jesús hacer esas cosas y estamos cerca de la Pascua, este es el hombre, dicen, ¿no? Este es el profeta. Entonces lo quieren volver rey. Esa es la primera reacción que sucede. Pero ahora leamos el pasaje, hermanos. Decíamos que Juan 6, 16 al 24, voy a leer la versión NBI, hermanos. Empecemos. Versículo 16. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Cafarnaúm. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar a la que se dirigía. Al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago se dio cuenta que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque allí no había una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos.
Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, con esta narración de que Jesús camina sobre el agua. Ahora, tenemos aquí cuatro aspectos importantes que quiero resaltar. El primer punto se refiere a que hay propósitos diferentes. Uno son los propósitos que tienen los judíos y otro es el propósito que tiene Jesús. Y vayamos bien. Recordemos que después de la multiplicación de los peces y los panes, Jesús se retira al monte solo, dice la palabra en versículo 15, ¿verdad? Se retira solo. Presumimos que fue a orar. ¿Por qué? Porque había una gran tentación con la presión de la gente que quería que sea rey. Querían volverlo rey. Entonces recuerden que él también está en la humanidad de hombre. Entonces, como alguien decía, ¿cómo podemos manejar la tentación de la popularidad? Porque muchos queremos ser populares, ¿verdad? Quieren ser popular. Y el tema es ese, ¿no? Y aún parte de Jesús, el tema está en sus discípulos. Porque sus discípulos, obviamente, si a él lo nombran rey, sus discípulos van a estar también en un lugar privilegiado, ¿verdad? Entonces, esa es una gran tentación. Y yo creo que el Señor ha ido a interceder porque realmente sus discípulos no sean tentados. Ahora, como hemos visto, los judíos querían apoderarse de Jesús, hacerle rey. Seguramente la intención era llevarlo a Jerusalén, aprovechando que la celebración de la Pascua, que cada año celebramos la liberación de Egipto, entonces querían aprovechar esa fiesta. Era un momento muy propicio ¿para qué? Para levantar al nuevo profeta, para levantar al rey, ¿no? Entonces, eso es lo que el pueblo está queriendo hacer, y más aún demostrar lo sobrenatural que es el nuevo profeta, porque recordemos que ha alimentado gratuitamente a multitudes, ¿no? En muchas ocasiones ha sanado enfermos, inclusive ha resucitado muertos, ¿verdad? Entonces, lo único que falta, hermanos, es que realmente Jesús pueda liberar a la nación de Israel del yugo romano. Eso es lo único que falta para los judíos. Claro que dentro del propósito del Señor, obviamente no está ser un rey terrenal, ¿verdad? Porque en realidad la libertad que Él ha venido a darnos no es una libertad política, es una libertad espiritual. La libertad de nuestros pecados y de sus consecuencias. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor. Pero como se dan cuenta, ellos no están entendiendo este tema. Ahora, ¿qué estarían interpretando los discípulos cuando Jesús se retira justo en el momento en que las multitudes lo querían nombrar rey? ¿Qué estarían pensando? Porque ellos, a través de la Escritura, podemos ver que los discípulos estaban esperando alguna manifestación similar del reino en la tierra. Entonces ellos estaban esperando esto y era el momento propicio lo que estaba ocurriendo. Claro que el Señor los conocía y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar esto. Porque probablemente si el Señor se hubiera quedado con ellos, imagínense con la gente, muy posiblemente los discípulos lo hubieran empujado a que Él sea nombrado rey, ¿verdad? Entonces el Señor ya los conocía y sabía que ellos no estaban preparados para aceptar que Él, cuando vuelva a Jerusalén, no va a ser justamente a que sea nombrado rey, sino sería a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Ese era el propósito. Entonces, hermanos, como nos damos cuenta, los discípulos están en un proceso de entender el propósito. Y principalmente entender quién es Él. Es como cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿verdad? Primero tenemos que saber qué es lo que ha hecho y después sabemos quién es Él. ¿Se dan cuenta? Yo estoy en un colegio religioso y nunca he podido entender por qué ha muerto en la cruz. ¿Se dan cuenta?
Y cuando él llegaba a entender por qué ha muerto en la cruz, recién he sabido quién es él. Entonces ese es el proceso que todos caminamos. Y ese es el proceso el cual están caminando todavía ellos. ¿Me cuenta? Por eso decimos que hay dos propósitos. Uno como hombres y otro el de Dios. Y a veces, hermanos, se dan cuenta, en el andar de la vida, a veces nosotros tenemos propósitos diferentes a los del Señor. Porque nosotros estamos caminando por aquí y el Señor está haciendo que camines por allá. Y a veces lo que haces por aquí no resulta. ¿Por qué? Porque ese no era el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está pasando, hermanos. Pasemos al punto 2. El punto 2 nos dice, cuando las fuerzas nos faltan, Jesús viene. ¿A qué me refiero, hermanos? Aquí los discípulos decidieron subir a la barca y cruzar el lago. Probablemente dos razones fundamentales. La primera es que Jesús no retornaba, ¿no? Y la segunda es que ellos tenían que volver, dice la palabra, a Capernaum, que era la sede donde ellos se reunían, como su central, ¿verdad? Su central de operaciones, como decimos ahora. Era Capernaum. Y ahí vivían Pedro y Andrés. Entonces ellos tenían que volver a su sede, que era Capernaum. Y como ya oscureció, hermanos, las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables, porque dice la palabra que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces ya había olas, ¿no? En el mar. Y esto era totalmente desfavorable. Ahora ya habían recorrido más o menos 6 kilómetros, dice la Escritura, ¿no? Y la longitud más o menos del mar de Galilea era de 12 kilómetros. Entonces ya más o menos estaban por la mitad, ¿verdad? Pero los vientos eran bastante fuertes y esto era muy común en el mar de Galilea. Ahora, lo que también tenemos que ver era que muchos de ellos eran pescadores experimentados, ¿verdad? No eran ningún chapulín, como decimos, ¿no? Eran personas experimentadas en navegación. Pero aún así, estaban pasando ya medio grave la cosa porque no se estaban complicando las cosas con el viento y el mar. Entonces ellos obviamente están atemorizados. Pero aquí hay una cosa bien importante, ¿no? La palabra nos habla del mar de Galilea, pero esto era el nombre que se le daba, porque en realidad es un lago. Y si vemos un poco geográficamente, hermanos, el mar de Galilea está, dice, a 195 metros por debajo del nivel del mar. No está como nosotros sobre el nivel del mar. Está por debajo del nivel del mar. Y tiene unos 45 metros de profundidad. Ahora está rodeado de colinas. Entonces no es un mar, ¿no es cierto? Es un lago. Pero las características tormentosas son de este lugar características principalmente cuando oscurece, ¿no? Entonces esto es normal en ese lugar. Ahora, todas las regiones le conocían con el nombre de Galilea, pero en hebreo se le conoce como el lago Kinneret. Eso está en Números 34, que significa que en hebreo Kinnor significa arpa. Entonces en realidad tiene una forma de un arpa el lago. Por eso le decían Kinneret, porque tenía una forma de un arpa. Entonces, hermano, estas tormentas que pasan son normales. No sé si alguna vez ustedes han cruzado el estrecho de Tiquina. Se cruza hasta cierta hora, porque después la marea aumenta y es un lago, no es un mar. Pero la marea aumenta y es peligroso cruzar. Yo sé esto porque un pariente de mi familia ha cruzado a la fuerza de noche y, como dicen ellos, se ha japecado, dicen, ¿no? Porque ha llegado asustado al otro lado y se ha enfermado, porque dice que casi se vuelcan. Entonces, realmente a cierta hora no se debe cruzar, porque es peligroso. Entonces, esto perfectamente lo sabían ellos. Y ahora, por otro lado, para empeorar las cosas, el Señor no estaba con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces se quedó para irse a orar solo. Y este fue uno de los pocos momentos que el Señor les deja solo a sus discípulos. Y el Señor también estaba consciente que iba a haber una tormenta, pero los deja solos. Ahora,
Con este panorama podemos imaginar qué estaban pensando los discípulos. ¿Qué creen que estaban pensando en este momento? Habían embarcado justo cuando la multitud lo quería nombrar rey. Como consecuencia, llegan a encontrarse en una noche tormentosa. Seguramente pensaban por qué el Señor los había conducido a esta situación. ¿Y por qué no estaba con ellos para ayudarles? ¿Verdad? Eso era lo lógico. El Señor debía estar con ellos para ayudarles. Pero ahora, si se dan cuenta, esto es bien familiar lo que están pasando ellos. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros hemos estado en una situación muy buena, muy relajante, con amigos, familia, pasándola blue, como decimos, todo blue, pero de pronto pasamos de la luz a la oscuridad. ¿Se dan cuenta? A veces pasan situaciones que no podemos controlar, ¿verdad? Pasamos a una oscuridad, a un lugar de viento, de olas, de tormenta, de ansiedad, de preocupación. Tiempos nublados para nosotros. Pero la palabra dice que el Señor permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones. Él lo permite, hermanos. Pero aparentemente estamos solos. Pero no es así, hermanos. Porque era una situación que los discípulos preferían, obviamente, haber cruzado el mar en una situación con un mar tranquilo, con sol, con Jesús al lado, todo tranquilo, ¿verdad? Pero no estaba pasando eso. Estaba pasando todo lo contrario. Y a veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Estamos en una situación bien y pasamos a una situación un poco complicada. Ahora, yo decía, bueno, lo han apagado. Yo decía, para mí hay unas palabras que tienen una relación de Juan 6, del 16 al 19. Hay unos términos que tienen mucha relación. Hablo del anochecer, que dice la palabra, la oscuridad, el fuerte viento y el miedo, que son imágenes de las tinieblas interiores en las que se encuentran los discípulos. Y peor, se encuentran sin el Maestro. ¿Se dan cuenta? Entonces son situaciones que pasamos en la vida, ahí está. Situaciones que pasamos todos y a veces nos sentimos sin el Maestro. Sin embargo, este pasaje, hermanos, tiene una gran enseñanza. Es que el Señor no estaba con ellos, pero no quería decir que los hubiera abandonado. El Señor no estaba con ellos, pero eso no quería decir que los había abandonado. Posiblemente sus discípulos creían que estaban solos, pero no era así. Jesús había subido al monte a orar. Y nada raro, desde el monte los veía, ¿verdad? Pero Él había subido al monte y no estaban solos. Él estaba velando por ellos. Entonces, hermanos, no debemos olvidarnos esta enseñanza, porque la Biblia nos enseña que Dios es un vigía que vigila cada uno de nuestros pasos. Y no es un vigía humano que se cansa. Él no se cansa de mirarnos, hermanos. Él no se cansa de verte. La cuestión es que con frecuencia estamos tan preocupados por nuestros problemas que somos incapaces de ver lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y eso es cierto, ¿no? Es como un velo, ¿no? En los ojos. Cuando tenemos problemas, vemos el problema y no vemos nada más. Y el Señor está ahí, como dice la Escritura. Está ahí, pero tú no lo ves, porque estás sumergido en tu preocupación y sumergido en tu problema. Te estás ahogando, pero no ves que Él está ahí. Eso es más o menos cómo se sienten los discípulos y cómo nos sentimos nosotros también, ¿verdad? Cuando pasemos alguna situación difícil. ¿Cómo se sienten ellos? La primera palabra es frustrados. ¿Por qué? Porque no ha pasado lo que ellos querían que pase, ¿verdad? Se han sentido frustrados porque ellos querían que lo nombren rey, pero no ha sucedido eso. Entonces hay frustración. Ahora tienen que volver a Cafarnaúm.
como dice el Chavo del Ocho, ¿no? Con el rabo entre las piernas. Tienen que volver a Cafarnaúm porque no ha sucedido lo que ellos querían, ¿no? Están solos. Y para allá pita, tempestad más. ¿Se dan cuenta? Entonces están pasando una situación bien crítica. Ahora, vayamos al tercer punto, que dice, en la oscuridad y en la tempestad, Jesús te dice, no temas. Él te llevará a tierra firme. Ahora bien, mientras los discípulos luchan, hermanos, en la barca por tratar de avanzar en medio de las olas, fue entonces cuando vieron a Jesús andar sobre el mar y acercarse a la barca, dice la palabra. Seguramente cuando el Señor subió al monte y ellos entraron en la barca para ir al otro lado, ellos estaban pensando que Jesús tenía el propósito de dar la vuelta al lago por la tierra, ¿no ve? Y darles alcance en Cafarnaúm. Seguro estaban pensando eso. Pero hermanos, nunca se han imaginado que el Señor, que tiene el control de las leyes de la naturaleza, iba a socorrerlos cruzando el mar, caminando. Nunca se han imaginado eso. Sin embargo, el Señor se acercó a los discípulos y ellos tenemos que tener en cuenta que ya tenían miedo por el tema del oleaje. Imagínense cuando lo ven a Jesús caminar sobre el lago. O sea, ese miedo se ha eclipsado, hermano, se ha vuelto terror, se han aterrorizado, porque no lo han reconocido, no lo han reconocido. Entonces han visto ahí acercarse, ¿no? Un evangelio dice que un fantasma. O sea, se han asustado, hermanos. Se han asustado al verlo caminar. Y ellos, hermanos, no esperaban algo así. Es por eso que Jesús los tranquiliza y les dice, yo soy. No temáis. Pero, hermanos, este yo soy tiene una profundidad grande. Porque no es decir, no, yo soy Roberto, no se asusten. No es eso, hermanos. Es que Él les dice en Éxodo, ¿qué le dice a Moisés en la zarza ardiente? Yo soy el que soy. ¿No ve? Entonces, ¿qué les está diciendo aquí, hermanos? Le está diciendo, no soy otro profeta. No soy Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. No teman. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje que Él se está dando. Porque están diciendo el profeta, el nuevo profeta. No. Yo soy. No teman. ¿Amén? Entonces, ese es el punto, hermanos, que tenemos que entender. Ahora, miren, el propósito de Dios es auxiliarlos, ayudarles en sus necesidades, pero también consolarles. Pero primero tenemos que entender, ellos tienen que entender quién era Él. Esa es la clave, hermanos. Tenemos que entender quién era Él. Y eso le está diciendo el Señor. Yo soy Dios. Ellos tienen que entender que Él es Dios. Por supuesto, Él hacía las cosas sobrenaturales, como caminar en el mar, y hacer otras cosas que hemos visto. ¿Y Él qué les transmite, hermanos? Les transmite la seguridad y autoridad del mismo Hijo de Dios. Él está transmitiendo esa autoridad y les está diciendo quién es. Entonces, hermanos, eso es lo importante aquí. Que los discípulos tenían que reconocer quién era Él. Así pues, hermanos, cuando los discípulos entendieron que Él era Jesús, dice la palabra, entonces con gusto lo reciben en la barca y sin duda se alegran de que el Señor estuviera nuevamente con ellos. Y su presencia se notó, dice la palabra, puesto que rápidamente llegaron donde iban. Juan no lo dice, pero deja por sobreentendido que el Señor calmó la tormenta, la tempestad. Ahora, fue una hermosa experiencia que han tenido, pero inevitablemente se dan cuenta, han tenido que pasar por una crisis para que esto llegue a un final feliz. Y es eso lo que sucede, hermanos, cuando estamos en situaciones críticas. A veces el Señor espera hasta que estés en la punta del abismo, estás por caer, ¡chan!, te alza. ¿No? Entonces el Señor siempre quiere que tú reconozcas quién es Él
¿En quién has confiado? No has confiado en ningún hombre que puede fallar. Él no falla. Y Él está ahí. Pase lo que pase, Él está ahí. Amén. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor les está mostrando aquí a los discípulos. Que el Señor siempre está en el control de las situaciones. Aun cuando físicamente no estaba con ellos. Pero su mirada no se había apartado de ellos. Ahora, yo veo aquí tres cosas que nos dice Juan. En primer lugar, Él camina sobre el mar, una cosa sobrenatural. En segundo lugar, calma la tempestad. Y en tercer lugar, llegan rápidamente al otro extremo. Ahora, posiblemente esto de llegar al otro extremo, decíamos en la reunión de predicación que posiblemente no haya sido parte de un milagro más, sino haya dos tiempos, un tiempo cronológico y un tiempo psicológico. ¿Cuál es el tiempo cronológico? El tiempo cronológico es el verdadero tiempo que sucede de hecho a hecho. Y el tiempo psicológico es el tiempo que no estamos pensando que está pasando, pero está pasando. Es cuando los jóvenes están con la novia, ¿no? Creen que no pasa el tiempo. Ya han pasado 5, 6 horas y ellos piensan que están media hora ahí. Pero ya ha pasado el tiempo, ¿se dan cuenta? Es como cuando el hermano Víctor está en el TikTok, ¿verdad? Pasa el tiempo, pero no se dan cuenta. ¿Te das que se dan cuenta? Entonces puede ser eso, ¿no? Que con la felicidad de verlo a Jesús, no se hayan dado cuenta y haya pasado el tiempo y hayan llegado al otro extremo, ¿no? Pero, como Juan lo dice, yo veo que también podemos tomar como una señal del Señor, de su soberanía sobre la naturaleza. ¿Amén? Y finalmente, hermanos, el cuarto punto dice: busquemos a Jesús, pero reconozcamos quién es Él. Esta es la clave, hermanos. Tenemos que reconocer en todo momento quién es Él. Ahora, ¿qué dice el versículo 22? Dice: ellos se dieron cuenta de que no estaba con los discípulos y vieron el primer transporte, ¿para qué? Para ir a buscarlo. ¿Verdad? Pero ellos no estaban buscándolo porque habían entendido quién era Él. No lo estaban buscando por eso. Lo estaban buscando, ¿por qué? Porque estaban viendo lo que Él hizo, no lo que Él es. ¿Se dan cuenta? A veces muchos lo buscamos por lo que Él hace, pero no lo buscas por lo que Él es. Bueno, y eso es natural, ¿no? Porque la primera atracción del Señor es cuando hace algo sobrenatural. Pero el otro paso es encontrarnos con Él y saber quién es Él. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Por eso les digo que ellos estaban en un proceso. Ahora, no lo busquen entonces, hermanos, por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer en tu vida, o por lo que Él ya hizo en tu vida, sino búscalo realmente porque Él es Dios, porque Él es Cristo, porque Él tiene un propósito para tu vida y que tú quizás no lo estás viendo. Entonces nosotros tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es. Eso es lo que nos enseña Juan, de forma de entender y vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, hermanos, leamos este pasaje de consolación que está en Isaías 43, del 1 al 5. Dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí. Mío eres tú, te puse nombre. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Qué lindo pasaje, hermanos. Él está contigo. Pero tú tienes que saber quién es Él para que esto funcione. Porque si no,
no va a funcionar, hermanos. Tenemos que reconocer quién es Él. Lo lindo de este pasaje, hermanos, dice, te puse nombre. Mío eres tú. Hermanos, no tenemos pertenencia hacia Dios. Le pertenecemos. O sea, nuestra vida no es de nosotros. ¿Cuenta? Le pertenecemos a Él. Y Dios cuida lo que le pertenece. Amén. Dios cuida lo que le pertenece. Y tú y yo le pertenecemos a Él, hermano. Pero nosotros tenemos que reconocer esa pertenencia. Amén. Bueno, para terminar, hermanos, puntos de meditación y de aplicación, podríamos decir. En primer lugar, Jesús está vigilándonos desde lo alto. Esto es innegable, hermanos. Él siempre nos está mirando. Y nos está mirando con una mirada protectora, con una mirada de misericordia. No nos observa con indiferencia, porque Él ha sido tentado igual que nosotros. Entonces Él conoce nuestras debilidades y no nos mira con indiferencia. Viene para darnos ánimo y aliento cuando nos faltan fuerzas. Viene a eso, hermanos. Como les digo, el Señor sabe hasta dónde puedes soportar y Él te va a dar fuerzas para que tú continúes. El tema no es fracasar, hermanos. El tema no es caer. Eso es lo normal. El tema es que tenemos que levantarnos y tenemos que continuar caminando. Aquí no hay ningún perfecto, ¿verdad? Aquí no hay nadie que no ha tropezado con un problema, con un pecado. Aquí no hay nadie. No somos santos. Tropezamos, hermanos. Pero el problema no es ese. Esté aquí arriba o esté ahí abajo, somos iguales. Tenemos los mismos problemas, las mismas tentaciones. No crean que aquí los que estamos aquí somos los intocables. No. Al contrario, hermanos, somos los más atacados. Y a veces también caemos. Pero el problema no es ese, hermanos. El problema es levantarnos y agarrarnos del yo soy y seguir. Amén. Ese es el punto, hermano. Por eso dice, viene a darte fuerzas. Invocar a Jesús, hermanos, es invocar a Dios mismo. Cuando estás hablando con Jesús, estás hablando con Dios mismo. Recuerden que Él viene con el poder del Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque antes yo tenía muchos defectos, muchas cosas que hacía secularmente. Pero cuando vino el Espíritu Santo en mí, muchas cosas pude dejar. Y sin dolor. ¿Por qué? Porque ese poder el Señor me dio. Y ese poder lo tenemos todos nosotros. Por eso podemos dejar el pecado. No podríamos, hermano. No. Tenemos el poder del Espíritu que nos redarguye de pecado y nos hace caminar en victoria. Amén. Ese es el punto, hermanos. Como decíamos, el Señor no les he dado un espíritu de cobardía, dice, ¿verdad? Les he dado un espíritu de poder. Tienen que decir como Jimán, ya tengo el poder. Bueno, los de mi tiempo, ¿no? Los más pequeños no deben conocer quién era Jimán. Pero los que sí están de mi época sabemos quién era Jimán, ¿verdad? Entonces, si ya conoces quién es Él, hermano, Él va a hacer su voluntad en tu vida. ¿Eh? Porque no hay impedimento. Tú ya sabes quién es Él. El impedimento a veces es esto. Pensamos mucho. Y el impedimento también es afuera. A veces nos hacen equivocar de nuestro camino. Entonces, hermanos, si hemos reconocido quién es Él, no hay impedimento de que Él obre en tu vida y haga su voluntad. ¿Amén? Por eso decimos, hermanos, en la oscuridad y en la tempestad, Él siempre estará caminando con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos reconocido el yo soy
y sabemos que no tenemos que tener temor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Bendito Dios, por reconocer quién eres, Padre. Por saber cada día quién eres tú y qué haces en mi vida, bendito Dios. Te doy gracias, papito, porque cada día me acerco más a ti y quiero acercarme más, bendito Dios. Permítenos, Señor, danos la fortaleza de cuando se oscurezca el camino, te siga mirando a ti. Danos esa fuerza y esa valentía que necesitamos, Padre, para que cuando el camino se oscurezca, cuando caiga en pecado, cuando vengan los problemas, yo te mire a ti y seas renovado por ti, sea levantado por ti y tenga victoria por ti. Bendito sea tu nombre en este día, Padre. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Gracias, hermanos. Amén.